Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Mateo, capítulo 12, versículo 38. El título del mensaje en esta mañana es La señal de Jonás. La señal de Jonás. Y dice así el Evangelio. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Hay muchas personas que buscan en su vida señales, una señal, un estímulo, una experiencia, algo que le haga creer. Él respondió y les dijo: la generación mala, está hablando Jesús, y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, es Jesús, más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Bendito sea su nombre y bendita su palabra en nuestros corazones. Muy bien, Dios no está en contra de las señales. Dios no está en contra de las señales. Veamos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12, dice así, el anuncio del ángel a los pastores cuando nace Jesús, y les dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En Lucas 2, versículo 34, en la presentación de Jesús en el templo con José y María, y dice así, Lucas 2, 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Jesús está puesto para levantamiento y caída. Y según la actitud de nuestro corazón, de orgullo o de humildad, Dios va a levantar o nos va a hacer caer. ¿Alguien dice amén? En Juan capítulo 2, versículo 11, primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dios da señales, Dios muestra señales. Dios puede darte a ti y a mí una señal para salir de la duda, para poder decidir bien, para mostrarnos el camino, para decirnos hacia dónde ir, aleluya, para mostrarnos la verdad. Ahora bien, en Juan capítulo 6, versículo 30, vamos a ver que hay otras formas, otro espíritu, otra actitud, otra motivación a la hora de pedir señales. Y algunos le pidieron señales, fariseos, escribas, saduceos, judíos. Y Juan 6:30 le dijeron entonces a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice que los judíos demandan señal, y los griegos buscan sabiduría. Era un rasgo muy característico en el pueblo judío, en los judíos, de pedir credenciales, ¿verdad? Pedir
señales, demandar a aquel que se presentaba como un enviado de Dios. En cierta manera ellos le decían, a ver, manifiéstate, haz señales, haz prodigios, haz milagros, haz algo sensacional, algo que nosotros veamos para que podamos creer. Y eso es lo que le pedían a Jesús. Muchos esperaban que el Mesías viniera y abriera el río Jordán, que pudieran pasar como por un camino seco, o que con su voz hiciera caer y derrumbar las murallas de la ciudad. Y yo estaba pensando en esto y digo, Señor, tú dices que la generación mala y adúltera, perversa, maligna, malvada, demanda señal. Demanda señal. Y podía ver cuando Jesús es tentado, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, la primera tentación que vemos es al diablo demandándole o pidiéndole a Jesús que convierta ¿qué? Las piedras en pan. ¿Te das cuenta cómo ya hay un espíritu que lo que hace es demandar en forma de tentación, y Dios dice que no tentemos a Dios? Pero el diablo pedía esto a Jesús. Entonces, cuidado con basar nuestra fe en las señales que vemos. Pues la fe no viene por ver, sino por el oír, y por el oír, por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hay personas que en su fuero interno, en lo más profundo, cuando están pidiendo señales y están diciendo, es que yo pido señales y le pido a Dios que me hable y que me conteste y que me muestre aquí o allí, y no me responde. Recordaba un ejemplo que ponía mi pastor hace mucho tiempo, de una parejita de novios que estaban solos en su habitación, en su casa, se habían ido los padres. Y ellos iban a la iglesia y todo, pero ellos pusieron o pidieron una señal a Dios. Y dijeron, Señor, si tú no quieres que tengamos relaciones sexuales, que suene el timbre, por favor. ¿Sabes qué ocurrió? Que el timbre no sonó. Pero es que había algo que sonaba más fuerte que el timbre. Y es la palabra de Dios que dice que la fornicación es pecado. Muchas veces cuando realmente en el fondo no se quiere obedecer, nos saltamos con excusa la misma palabra de Dios en cosas que Dios ha dejado muy claras, contundentemente claras, bien fundamentadas. Y muchas veces el que no quiere obedecer pide señales, pide cosas, ¿verdad?, que Dios le muestre, y estamos tentando a Dios, ¿verdad?, y el Señor no se agrada de ello. Aquí la palabra del Señor, el Evangelio, nos dice Jesús que había alguien más que Jonás en este lugar que Jesús, porque Jesús es más que Jonás, Jesús es más que un profeta, Jesús es Dios. Y la reina de Saba, o Sabá, o Seba, o como se diga, vino a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, y es Jesús. Dios puede dar señales. Dios da señales. Dios le dio señales a Abraham. Dios le dio señales a Gedeón. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a poner un vellón? A ver, Señor, te pongo esta prueba, te pongo aquella, ¿verdad? Señor, líbrame de no estar tentándote, ni estar, tú contestas si quieres de esta manera, si no quieres contestar de esta manera, no lo hagas. Yo te quiero poner este vellón.
Dios respondió a Abraham y a Gedeón. ¿Por qué? Porque ellos estaban pidiendo señales para robustecer su fe. Pero cuando pedimos señales para robustecer otra cosa, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra curiosidad, Dios no tiene por qué ni está obligado a responder. Cuando Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra, dice, ¿cómo no voy a mostrarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, les va a enseñar mi ley? Entonces, Dios no es para curiosos. Y si yo no estoy dispuesto a obedecer a Dios, yo no soy quien ni tengo el derecho de pedirle una respuesta, una señal, una manifestación. ¿Cuántos dicen amén? Aún así, Dios en su misericordia, aunque les dicen no les va a ser dada señal, no a tu manera, escucha bien, no a mi manera, Dios les dice, la señal que se os va a dar es la del profeta Jonás. Es decir, Dios le iba a dar la señal más gloriosa y distinta en naturaleza a todas que el mundo puede recibir. Y esa señal es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe? Dice el apóstol Pablo, seríamos las personas más desdichadas, más, de verdad, ¿cómo se dice? Miserables, dignas de compasión que hay en la tierra. Y la señal que Jesús dice que les va a dar es que después de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro, Cristo iba a resucitar. Ni la muerte, ni el pecado, ni el demonio con todos, ¿verdad? Ni el diablo con todos sus demonios, ni ninguna maldad iban a poder sujetar a Cristo en la tumba. Aún así, dijeron los principales religiosos a los soldados, no, vosotros decir que vinieron de noche sus discípulos y lo hurtaron el cuerpo mientras dormía. Entonces vemos la naturaleza del hombre, que cuando no quiere creer, que cuando pide señales con un espíritu que no agrada a Dios, ni la señal más grande, más patente, más clara aquí delante de nuestros ojos nos va a hacer ver. Y no hay persona más desdichada que el ciego que teniendo ojos no quiere ver. De la misma manera dice aquí el Evangelio que Jonás salió al 3er día del vientre del gran pez, como si fuese del corazón del mar, ¿verdad? En Jonás puedes verlo, Jonás capítulo 2, versículo 3. Así también Jesús había de salir del corazón de la tierra, es decir, del sepulcro. Los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás. Los judíos no se arrepintieron con la predicación de Jesús. Quienes a la luz del crepúsculo descubren las cosas que pertenecen a su paz, avergonzarán a quienes andan a tientas a la luz del mediodía. Los ninivitas, dice aquí el Evangelio, en el día del juicio iban a condenar al pueblo de Dios, a los que estaban allí que no les recibían, porque los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. La reina del sur se iba a levantar y condenar al pueblo
que no había recibido a Jesús, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella vino, la reina de Saba, de un país lejano para oír la sabiduría de Salomón. En cambio, fíjate, el pueblo judío no se dejó persuadir ni acercar para oír la sabiduría de Cristo. La reina de Saba no había recibido ninguna invitación para venir a Salomón, ni tenía promesa ni garantía alguna de ser bien acogida o bien recibida. Con todo eso vino. Pero nosotros estamos invitados hoy a sentarnos a los pies de Cristo y oír su sabiduría y sus enseñanzas. La reina de Sabá vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, de un hombre. Pero nosotros escuchamos hoy Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él quiere hacer morada en ti. Y Cristo es más que Salomón y más que Jonás. Y Cristo está aquí comparando y dice, si los ninivitas por la predicación de Jonás, de un hombre imperfecto, se arrepintió la nación, hasta los animales, hasta los burros ayunaron. Y una reina pagana que oye la sabiduría del rey de Israel y viene corriendo, ¿verdad?, para aprender. ¿Cuánto más nosotros debemos de aprender del Maestro, de Jesucristo? Ahora Jesús dice que eran una generación malvada y adúltera. La palabra adúltera también nos habla de apóstata, perversa, torcida, adúltera, apóstata. La relación entre Dios e Israel era simbolizada como un vínculo matrimonial entre el marido, el esposo y la esposa. Y cuando Israel se iba tras sus dioses falsos, dioses ajenos, era culpable de infidelidad y de adulterio. Ahora bien, algo muy importante. ¿Cuántos se sienten privilegiados aquí en esta mañana? ¿Cuántos dicen, Señor, soy un privilegiado que yo puedo oír acerca del Evangelio? Que me han presentado a Jesucristo como Salvador y Señor de mi alma. Ahora, tengo que decirte a ti y a mí que tengo que hablar de la responsabilidad del privilegio, porque todo privilegio tiene una responsabilidad. Los judíos querían, y no estoy contra los judíos, estamos hablando de aquellos tiempos, lo que ocurrió, hoy sigue ocurriendo, porque nadie es mejor que ellos. Entonces, los judíos querían que Jesús hiciera algo sensacional, que demostrase que Él era el Mesías. Demuéstranos que eres el Mesías. Pero Dios no se va a manifestar a nosotros en la manera que nosotros queremos, sino que Él se va a manifestar a nosotros como Él quiera. Unos esperaban una gran señal, que viniera con más plagas, tipo Moisés, un Salvador tipo Moisés, que los libertara del yugo romano, que abriera el Jordán, que pasaran en seco, que dijera, cae, y las murallas de Jerusalén cayeran al suelo, y dijeran todos, este es el Mesías. Y Dios por medio de su ángel dice, esto será como señal, un niño envuelto en pañales en un pesebre. Toma. Si Dios es distinto a nosotros. Si Él manifiesta su grandeza, su corazón, su nobleza, su pureza, su santidad, tan distinto a lo que somos nosotros.
Hay un versículo que usamos mucho los cristianos y que debemos tomar por fe, que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Me decía Pacha, algunos tendrían que decir también, diga el fuerte, débil soy. Porque muchas veces nos creemos muy fuertes y que estamos muy bien y que sabemos mucho. Y Dios viene derrumbando toda nuestra autosuficiencia, toda nuestra aparente grandeza, y Él se manifiesta a nosotros con un bebé. ¿Y hay algo más dependiente que un bebé? Pero esperaban grandes señales, algo apoteósico, algo sonado, como decimos, ¿verdad? Los andaluces, algo sonado. En el año 45 después de Cristo se levantó un tal Teudas que hizo una revolución, muchos le siguieron, él prometió que iba a abrir el Jordán, el famoso Jordán, pero esa revolución fue un fracaso, el Imperio Romano se echó encima y se los cargó. Pero eso es lo que esperaban de Jesús, que hiciera algo así. Y no se daban cuenta, Señor, que nosotros sí nos demos cuenta hoy, no se daban cuenta de que la mayor señal que Dios había de dar era Jesús mismo. Fíjate qué dato más tremendo, y es que los ninivitas, los de Nínive, que eran malos, paganos, sin Dios, crueles, dice que degollaban a sus enemigos, los colgaban allí degollados en la muralla de la ciudad. Por eso Jonás decía, no voy yo allí a predicar. Sabía cómo era Dios, que en el fondo quería salvarlo. Pero ¿sabes una cosa? Los ninivitas reaccionaron a la predicación de Jonás, aunque solo predicó destrucción. Ni siquiera predicó arrepentimiento. Si estoy equivocado, luego lo miramos, pero Jonás, que yo recuerde, no llegó y dijo, si os arrepentís, Dios os va a salvar. No, él predicó destrucción. Ni arrepentimiento. Pero esa palabra se le clavó dentro. El rey, el niño, el burro, el buey, la mujer, todos ayunaron, buscaron a Dios y Dios en su misericordia les perdonó. Solo con destrucción. En cambio, Jesucristo viene y predica juicio, pero predica arrepentimiento. Jesús dice, arrepentíos, comenzando su ministerio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene dando el diagnóstico, pero viene dando la solución, la medicina, arrepentimiento. Y vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo voy a dejar ahí perdido. Y si los ninivitas reaccionaron y se arrepintieron, Jesús le está diciendo, mira los ninivitas y vosotros, teniendo aquí a Dios mismo, la señal más grande que se puede tener. Por eso el privilegio y la responsabilidad van siempre de la mano. Hoy día en la iglesia cristiana, evangélica, hablamos en general, muchas veces nos alejamos, si somos honestos, de la mentalidad de nuestro maestro, de la mentalidad cristiana. Se oye hablar mucho de derechos. Yo veo en el periódico El Mundo, a veces me voy al Mundo, y veo muchos derechos, pero poca entrega. Mucha reivindicación, pero poco sacrificio.
Y yo quisiera compartir esta palabra porque Jesús le está diciendo a su pueblo, os estoy dando el privilegio más grande. Los profetas que profetizaban todo esto anhelaban ver esto que vosotros veis. Cosas que aún anhelan mirar, dice, los ángeles. Y vosotros no lo estáis valorando. Y yo quisiera, de forma muy breve, poder considerar dos de los privilegios que nosotros tenemos. Porque el privilegio y la responsabilidad van de la mano. Uno de ellos es que todos tenemos a nuestra disposición la Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Cuántos se la han traído? No lo digas. Hay que traerse la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos a nuestro alcance tener una Biblia. Y pregunto, ¿la Biblia qué es? La palabra de Dios. Entonces, ¿somos privilegiados? Ahora bien, si vamos hacia atrás, podemos ver en la historia que se ha pagado un precio muy alto para que esa Biblia que tú y yo tenemos aquí hoy, que a veces ni la miramos apenas, como dijo un siervo de Dios, algunas Biblias están tan llenas de polvo, una capa tan gruesa de polvo, que podría uno escribir encima con el dedo condenación. Y tenemos un privilegio, pero detrás de todo eso hay un gran sacrificio. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, tradujeron la Biblia al español, a nuestro idioma, y fueron perseguidos por la Inquisición y tuvieron que huir al extranjero. Julianillo Hernández, que algunos jóvenes ya lo conocen, era un traficante, entre comillas, de Biblias. Lo torturaron, la Inquisición, para que delatara a sus hermanos. Pero tú y yo tenemos la Biblia del arco iris, la Biblia de las mujeres, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de Granada, la Biblia de la Chana. ¿Y sabes qué ocurre? Que muchas veces ya se toma la Biblia como, para muchos, es como un libro, como un clásico. Pero un clásico que no se lee ni se obedece. Entonces, ¿tenemos el privilegio de tener una Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Pues quiero decirte y decirme que es un privilegio del cual tendremos que dar un día cuenta. Otro privilegio, disfrutamos de libertad de culto. Además, lo consideramos, ¿verdad? Con nuestra FEREDE allí en Madrid y la libertad de culto la consideramos para nosotros como un derecho de libertad de culto. ¿Es así o no? Ahora, detrás de todo esto también hubo mucho sacrificio y muchas vidas que sufrieron para poder nosotros disfrutar de esto hoy. Y lo más triste es que ahora, en la actualidad, muchas veces, lo que a otros le costó la vida tener libertad de culto, nosotros interpretamos la libertad de culto como la libertad de ir o no ir al culto. ¿Me explico? Para algunos, la libertad de culto, el poder ir al culto y no quedarse fuera de ir al culto, le costó la vida. Ahora, en la actualidad, muchos decimos, hay libertad, yo voy al culto o no voy al culto. Pero esa no es la libertad de culto que Dios quiere. De esa libertad, de ese privilegio, también vamos a dar un día cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 16, versículo 4, estamos terminando.
Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y eso, ahí el Señor me ha detenido porque digo, Señor, tú eres el Señor, tú eres Jesús, tú eres Dios de amor. ¿Alguien dice amén? Tú eres Jesús, tú eres Dios de amor. ¿Cómo que los deja y se va? Que no suceda eso a nadie de los que estamos aquí. Que no suceda que Jesús vea un espíritu de tanto porfiar en nuestra vida que tenga que decir, te dejo y me voy. Jesús los dejó y se fue. Queridos hermanos y amigos, aquí está el mensaje de Dios para todos los que quieran oír. Aquí está la señal que Dios da a la humanidad. Es Jesús. Aquí tenemos la seria advertencia de que si Cristo no les dice nada a las personas, nada les va a sonar a Dios. Si Jesús no les convence, nada va a satisfacer. Y los que no pueden ver a Dios en Jesús, no podrán verlo en ninguna otra parte ni en nadie más. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el único que puede y podrá decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La prueba más grande y más convincente, la señal, el vellón más grandioso y más espectacular, es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa es la gloria del cristianismo. Había un misionero cristiano con los budistas y trataba de llegar a ellos. Y el Señor le dio una ilustración y le dijo, mira, si tú vas por un camino y llega un tramo en el que hay dos caminos y tienes que escoger cuál de ellos vas a tomar para seguir, y tú allí te encuentras un hombre muerto y un hombre vivo, ¿a quién le preguntarías tú por dónde se va? Y el otro dijo, al vivo. La gloria del cristianismo es que tú y yo no podemos presumir de los restos de nuestro Maestro. Jesucristo resucitó al tercer día. Él está hoy sentado a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. Se apareció a sus discípulos, se apareció a más de 500. Estuvo dando pruebas indubitables de su poder, de su resurrección. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Él es el único que dijo y pudo cumplir, tengo poder para entregar, para ofrecer, poner mi vida y volverla a tomar. Y muchos hoy se pelean por una tumba. Nosotros damos gloria a Dios que si tenemos vida eterna es precisamente porque nuestro Señor no está en la tumba. Y sabes una cosa, que si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, nosotros también vamos a ser vivificados, resucitados. Gloria al Señor. Volvemos al comienzo para terminar. Estímulos, señales, experiencias, escalofríos, alguien que me diga algo en un llamado, algo.
En Lucas 16, versículo 19. Y ya terminamos aquí. Toda la palabra es útil, inspirada por Dios, ¿verdad? Pero hay porciones, ¿verdad?, que te marcan mucho. A mí una de ellas está aquí. Y dice, Lucas 16, 19, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hay una gran diferencia, entre morir en el Señor y no morir en el Señor. Porque a Lázaro se lo llevaron los ángeles a la presencia de Dios. El otro fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Ves? Ya estamos pidiendo señales, pidiendo cosas, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo, aquí es donde está. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra de Dios. Y a los profetas, sus mensajeros, su palabra. Él entonces dijo: No. Él sabía mejor cómo. Nosotros sabemos mejor que el Señor cómo. No. Tengo otra idea. Una señal que va a hacer que mis hermanos caigan rotos, llorando y se entreguen al Señor. Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y pienso en esto y digo, a veces tratamos de convertir a alguien, ni con las señales más grandiosas, si no inclinan su oído a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, no hay nada que hacer. Si no se doblega a la voluntad a Cristo, no hay nada que hacer. Entre nosotros mismos, cambiar a alguien, si no se oye a la palabra, si no se obedece a la palabra, tú y yo sobramos todos. Explicaciones, tratar de convencerte, tratar de hacerte ver. Humanamente no hay solución. Óiganlos. Señor, a tu palabra, dame oído a tu palabra. Dame entendimiento. Dame una actitud correcta a tu palabra. Porque ahí es donde Dios nos puede hablar y hacernos ver. Aleluya, la señal que tenemos delante de nuestros ojos. Aleluya. Recuerda Agar cuando se escapó de su señora Sara y estaba en el desierto y estaba ya llorando, se moría, su hijo Ismael se moría, ¿verdad?
y dice que Dios le abrió los ojos para que viera el pozo. Si Dios no nos abre los ojos, no vemos el pozo donde podemos saciarnos. Así que ni tú ni yo convertimos a nadie, ni entre hermanos por muchos años. Eso, hablando se entiende la gente, no lo creo. Cada vez creo menos en eso. Cada vez creo más en esto. Tu actitud y la mía ante esto va a dar el buen fluir, el buen funcionar. Aleluya. Gloria al Señor. Si no me pongo de acuerdo, el Señor me dice en su palabra, la solución. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. El otro día veía en el grupo Alabanza algo que llamó mi atención, me gustó, se los dije, había entre ellos, estaban conversando entre ellos cómo organizar el tiempo de alabanza en el culto de oración. Y estaban, entre comillas, peleando, casi discutiendo, querían que el otro fuera el que llevara. ¿Cómo lo quieres hacer tú? No, ¿y tú? No, pero ¿qué dices tú? No, ponte tú. No, lo que tú digas, no que... Digo, eso me sonaba a melodía. Mejor que lo que se toca aquí luego. ¿Se entiende eso? Eso funciona. Eso es de Dios. Y eso Dios lo bendice. Mi actitud a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, a la persona, al enviado de Dios, Jesucristo, es lo que va a hacer que yo pueda ver o seguir en tinieblas. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la señal más grande que hemos podido recibir. Porque, Señor, tú con tu cruz apuntas al cielo. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por tantas veces que consciente o inconscientemente te hemos tentado, demandándote que tú actúes, que tú des señales, que tú te manifiestes. Cuando llevas tanto tiempo, quizás, seguramente, manifestándote a nuestras vidas y nosotros no lo vemos. Señor, queremos ser una iglesia no que demanda, sino que pide en humildad. Una iglesia que sabe esperar en ti y que sabe ver las señales, que sabe verte a ti, Señor, que sabe valorar, que aprecia todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Señor, gracias por tantos privilegios que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser responsables de ellos. Que cuando tú nos pidas un día cuentas, podamos, Señor, no salir avergonzados. Gracias, Señor, por la señal más grande. Que tú, Señor, moriste en nuestro lugar. Que tú estuviste en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, pero tú resucitaste al tercer día. La muerte no te pudo sujetar, ni el pecado, ni ningún imperio, ni ningún demonio. A ti te damos la gloria y la honra en esta mañana, por haberte revelado y abierto nuestros ojos, Señor, a tu salvación tan grande. Danos una actitud correcta, Señor, como Gedeón, como Abraham, como Moisés y como otros que pidieron señales, Señor, y tú las dabas. Tú sabes los corazones, Señor, cómo los tenemos cada uno, nuestro estado. Señor, que podamos pedir señales no para nuestro ego, sino para nutrir nuestra fe en ti, para poder seguir adelante, para no desmayar, Señor, para que tú nos confirmes cosas, Señor, y tú nos ayudes, Señor, a perseverar hasta el final.
Líbranos, Señor, de tentarte a ti. Y te ruego que tú vengas salvando almas, Señor, en esta mañana. Señor, esos ninivitas, esa reina pagana, iban a condenar a un pueblo que no te recibió en el día del juicio. Señor, nosotros tanto tiempo, quizás tantos años, escuchando el Evangelio, recibiendo el Evangelio, viniendo a una iglesia. Gracias por ese privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a responsabilizarnos y a aprovecharlo al máximo. A ti te damos la gloria y la honra. Y te decimos en esta mañana que te amamos, Señor, y que te seguimos porque te amamos y en obediencia. Que tú no eres un estímulo, tú no eres una experiencia. Que no te pedimos señales, Señor, para fortalecernos a nosotros mismos. Queremos tus señales, no las nuestras. Señor, tú sabes que hay personas en encrucijadas, en decisiones, en un cruce de caminos, Señor. Yo te ruego que nos des la señal que viene de ti, Señor, en cada momento. Queremos preguntar al vivo, al que tiene la vida, al que es la vida. Tú eres Jesús, el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Tu iglesia se dirige a ti, Señor. Que tú no estás muerto, que tú eres la vida. Señor, respóndenos, encamínanos, enderézanos, impúlsanos, háblanos a cada uno, Señor, en nuestra situación personal y como iglesia. Y tu iglesia dice, gloria a tu nombre, que más que Jonás y más que Salomón en este lugar, su nombre, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, al cual adoramos, sin merecerlo, te adoramos, Señor, y te reverenciamos. Gracias te damos por tu salvación, por tu manifestación, en el nombre de Jesús. A ti te bendecimos y te rogamos, Señor, Espíritu noble nos sustente una actitud, Señor, que no sea la del diablo pidiendo señales, reclamando, ni ese pueblo contradictor, porque tú dices en tu palabra que te manifestaste a los que no te buscaban, que te revelaste, Señor, a los que no preguntaban por ti. Pero continuamente estabas detrás de un pueblo rebelde, contradictor. No queremos esos rasgos en nuestra vida, ni rebelión ni contradictor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. A ti la gloria y la honra. Salva almas, Señor. Si hay alguno hoy aquí perdido, Señor, que va rumbo a la perdición eterna, que va rumbo al infierno, que no te toma en cuenta en su vida, que aún viniendo tiempo incluso a la iglesia no ha nacido de nuevo. Te rogamos, Señor, que tú hagas el milagro de la salvación, del nacer de arriba hoy, del nacer de nuevo, del agua, del Espíritu, porque tú dices que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Te ruego que salves alma en esta mañana. Ven con tu palabra, ven con tu Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús.
salva corazones, salva almas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.